usamos los 3 instintos del eneagrama. Lo que quizá no sabías es que según el orden de prioridad que le des a esos instintos, tu personalidad y la de otras personas se manifestará de una forma o de otra. Y eso es lo que vamos a ver en este vídeo, los diferentes tipos de personalidad que existen según el orden de prioridad que le den a sus instintos o subtipos en el eneagrama. Hola y bienvenido a MBTI Eneagrama, soy Mónica Sánchez y en este canal hablamos sobre teorías de la personalidad. Esta información la descubrí hace años y a mí me ayudó un montón tanto a entender mejor los instintos y subtipos del eneagrama como a comprender a las diferentes personas que hay a mi alrededor. Porque no es lo mismo una persona cuyo instinto dominante es el social pero tiene como auxiliar el sexual que una persona cuyo instinto dominante es el social pero tiene como auxiliar el autoconservación. Súper importante. En este vídeo voy a dar por sentado que ya conocen los 3 instintos o subtipos del eneagrama, que son el autoconservación, el social y el sexual. Si no los conoces bien a fondo todavía, crees que puedes aprender más sobre ellos, tengo un vídeo publicado sobre cada uno, explicándolos en profundidad y dando también 7 señales en las que puedes fijarte en una persona para identificar su instinto dominante, que te voy a dejar aquí abajo enlazado en la cajita de descripción. Si todavía no conoces los instintos, puedes pasar a ver primero esos vídeos y luego ver este. Si ya los conoces, este vídeo te va a servir de gran ayuda por sí mismo. Sigo. Muchos de vosotros me comentasteis en los vídeos anteriores, en esos vídeos que acabo de decir, que os identificáis con un subtipo, es decir, por ejemplo, os identificáis mucho con el subtipo conservación, pero también os veis cosas de otro subtipo o instinto. Por ejemplo, os identificáis con la conservación, como he dicho, pero os veis muchas cosas del sexual. Y esto, mi querido amante del eneagrama, es perfectamente normal, porque los instintos o subtipos en el eneagrama son cosas que el ser humano lleva dentro, es decir, todos tenemos dentro los 3 instintos, porque realmente son los que nos han ayudado a sobrevivir y propagarnos como especie desde hace miles de años. Por tanto, los 3 instintos están dentro de ti. Lo que pasa es que todos priorizamos más uno que los otros 2. Más concretamente, todos tenemos un instinto dominante, que es el que rige gran parte de nuestros comportamientos y suele ser el que define qué es lo más importante en nuestra vida, es decir, nuestra máxima prioridad de esas 3 cosas. Un instinto auxiliar, que lo dominamos más o menos bien y no nos suele dar problemas, de hecho muchas veces nos da menos problemas que el primero porque no le damos tantísima importancia. Y normalmente suele servir al primero, es decir, lo solemos utilizar para que el primero esté a gusto, para que el primero esté bien. Por ejemplo, las personas que son autoconservación como instinto dominante y tienen el social como instinto auxiliar, utilizan el social para sentirse cómodos, para mantener su estilo de vida, para estar bien, por eso suelen preferir relaciones estables, calmadas, que les aporten seguridad, confort. Por último, tenemos el tercer instinto, que es el que peor se nos da de todos, con bastante diferencia. Suelen ser cosas que se nos pasan por alto en la vida, no las vemos muy bien. Cuando tenemos que centrarnos en cosas que tienen que ver con este instinto, nos suele costar y no solemos hacerlo nosotros por voluntad propia, y nos suele dar bastante pereza tener que centrarnos en él o tener que hacer cosas relacionadas con ese instinto ciego. Bien, yo no creo que todos tengamos un instinto ciego como tal, porque a lo largo de la vida es habitual que todos tengamos que aprender a desarrollar un poquito los 3. Pero sí es cierto que ese tercer instinto siempre se nos va a dar peor que los otros 2 y ya está, y no pasa nada, ¿qué se le va a hacer? Todos tenemos un orden de instintos. Tus puntos fuertes serán los puntos débiles de otra persona y los puntos débiles de otra persona serán tus puntos fuertes. Aquí no pasa nada. Pero aquí todos somos amigos, chicos. Lo que vamos a ver en este vídeo son los 6 tipos de personalidad que nacen de esas diferentes combinaciones de instintos. Y para ello te voy a explicar un breve resumen de cómo es cada tipo de personalidad, qué les estresa y cómo están más cómodos. Porque creo que de esta manera puedes entender más claramente la personalidad y también te puedes identificar más fácilmente o puedes identificar de forma sencilla a otras personas. También quiero aclarar que esta es una información que he visto en muy poquitos sitios, yo la descubrí hace mucho tiempo y me ayudó un montón, por eso te voy a dejar aquí abajo enlazada también la fuente principal que yo he utilizado para este vídeo. Porque la teoría no la he inventado yo, los nombres de las personalidades tampoco los he inventado yo, entonces quizá quieras seguir aprendiendo y pues aquí abajo te dejo mi fuente principal. Dicho esto, empezamos. 6 tipos de personalidad según la prioridad que dan a sus instintos o subtipos en el eneagrama. 1. El manitas. Conservación social. Estas personas tienen como instinto dominante el instinto autoconservación y como instinto auxiliar el instinto social. Bien, se cree que es el tipo de personalidad o de combinación más extendida en la población en general. Y son las típicas personas que entienden muy bien su rol dentro de la sociedad y las herramientas o habilidades que necesitan para desenvolverse bien dentro de ella. ¿Qué estresa al manitas?
perder su sentido de seguridad y sus sistemas de apoyo, crisis inesperadas que pongan en riesgo sus recursos o estilo de vida, personas demasiado intensas, tener que expresar demasiado sus sentimientos, las personas que son imprevisibles o muy volátiles emocionalmente. ¿Cómo se sienten cómodos los manitas? Estas personas priorizan su estilo de vida, su comodidad y su confort, pero también priorizan sus redes de apoyo por ese instinto social auxiliar. Las principales redes de apoyo de este tipo de personalidad suelen ser la familia, los amigos de toda la vida, compañeros de trabajo con los que lleven mucho tiempo trabajando, ya que todo esto también les ayuda a satisfacer su sentido de seguridad y de estabilidad en la sociedad y en general. Este tipo de personas suelen ser confiables, tranquilas, estables y por lo tanto también se sienten más cómodas cuando ven o perciben que su entorno también es de esta manera. Como ejemplo de manitas se me viene a la mente Rick Dale, el restaurador, que creo que es un ejemplo hasta estereotipado de este tipo de personalidad. 2. El ciudadano modelo. Social conservación. Este tipo de personas, como acabo de decir, tienen como instinto dominante el social y como instinto auxiliar el autoconservación. Y son un poco la versión más extrovertida del ejemplo anterior. Para este tipo de personalidad, el sentido de la vida se encuentra en su comunidad. Puede ser, por ejemplo, una madre de familia muy entregada, un pastor de iglesia, un director de colegio que se vuelca por completo en su trabajo. Además, suelen ser personas con un fuerte sentido de responsabilidad moral por esa entrega tan grande que tienen al grupo. ¿Qué estresa al ciudadano modelo? Los conflictos entre dos personas que están dentro de su mismo grupo, expresar sus sentimientos con otras personas, especialmente si esto puede crear conflicto, no estar al día de las noticias mundiales, sobre todo de las que afectan a su comunidad, cambios físicos u hormonales que afectan a sus perspectivas sociales o a su rol en la comunidad, sentirse aislado de su comunidad o sentir que no le está siendo útil. ¿Cómo se sienten más cómodos? Estas son las personas que se sienten más cómodas cuando pueden estar trabajando activamente en algo que nos involucre a todos. Y no tiene por qué ser algo súper épico. Puede ser, por ejemplo, esa abuela que siempre se ha desvivido por la familia desde muy joven, o esa persona que pasa gran parte del año preparando cosas para las fiestas del pueblo. Mientras puedan dedicarse a un trabajo comunitario de la naturaleza que sea, mientras nos beneficie a todo el grupo, estas personas suelen estar bastante felices. Como estereotipo del ciudadano modelo, se me viene a la mente el personaje de los Simpsons, Seymour Skinner. Creo que es un ejemplo un poco sutil de esta variante distintiva. 3. El anfitrión. Social, sexual. Este tipo de personalidad tiene como instinto dominante el social y como instinto auxiliar el sexual. Es similar al ciudadano modelo que hemos visto antes, pero este tipo de personalidad quiere brillar y destacar más que el anterior. También puede tener más grupos y dar más importancia a sus pasiones personales. Por eso puede pertenecer fácilmente a grupos de baile, de arte, de literatura, grupos que le permitan expresar sus pasiones y si puede brillar un poco a través de ellas mejor. También le gusta más el liderazgo que al ejemplo anterior del ciudadano modelo. Por esto suele ser más propenso a querer invitar a los demás a participar en sus intereses y a ser más intenso en sus grupos y comunidades. Suele destacar más. ¿Qué estresa al anfitrión? ¿Sentirse excluido o no estar a la moda? ¿Falta de señales sociales claras o chistes internos que refuercen la conexión? ¿Sentirse rechazado? ¿Tener que centrarse demasiado en su salud, finanzas o recursos? ¿Personas doble cara de las que no saben qué esperar? ¿Cómo se sienten más cómodos? Este tipo de personas se siente más cómodos y puede pasar tiempo en diferentes grupos donde se sientan realmente aceptados por lo que son. Por eso tienden a pasar más tiempo en grupos que tienen que ver con sus pasiones o donde pueden brillar o donde pueden ser ellos mismos. Además, son personas que se sienten mejor si pasan la mayor parte del tiempo fuera de casa por ese instinto autoconservación ciego. Son un poco ese tipo de personas a las que parece que las paredes de su casa se los comen vivos y que siempre quieren estar fuera. También suelen necesitar más intensidad que los ejemplos que hemos visto anteriormente y de ahí que tienda a buscar esos grupos relacionados con sus pasiones o incluso que tienda a buscar el liderazgo. Como ejemplo del anfitrión, el primer personaje que se me viene a la mente es Yondu Donta de Guardianes de la Galaxia. Creo que no es un personaje 100% estereotipado, pero que puede encajar mucho en esta variante distintiva. 4. El ermitaño, conservación sexual. Este tipo de personalidad tiene como instinto dominante la autoconservación y como instinto auxiliar el sexual. Este tipo de personas suelen vivir bastante aisladas y no le ven mucho sentido a participar activamente en la sociedad, sino que prefieren tener pocas relaciones
pero muy profundas y con muy pocas personas. Creo que este tipo de personalidad es muy común sobre todo en el enatipo 5 y en muchos enatipo 4 introvertidos. Pueden tener opiniones bastante extremas, gustos muy definidos y pasiones en las que se vuelcan, pero no le ven ningún sentido a compartir esto con el mundo, sino que prefieren guardárselo para sí mismos, disfrutarlo ellos por dentro y, si se da el caso, compartirlo solo con personas que ellos consideran muy especiales. ¿Qué estresa al ermitaño? Que su espacio personal sea invadido, tener que salir de su zona de confort, verse obligado a acudir a reuniones sociales, relaciones o actividades vacías, superficiales o poco auténticas, verse obligado a fingir una personalidad para encajar. ¿Cómo se sienten más cómodos? Estas personas se sienten especialmente cómodas cuando pueden permanecer bastante aisladas sin que esto a su vez afecte a su estilo de vida o a su calidad de vida, debido a ese instinto de autoconservación que tienen como dominante. Por eso son personas que pueden estar extremadamente cómodas trabajando desde casa. Por ejemplo, en profesiones relacionadas con la investigación, la inversión, la creación de contenidos, el arte, todo lo que puedan hacer ellos en su privacidad. Si además pueden sacar lo que llevan dentro, pero de una forma bastante aislada, pues ellos ya están bastante cómodos, no necesitan mucho más. También están cómodos cuando pueden tener pocas relaciones, pero seguras, por ese instinto de autoconservación, y muy significativas para ellos y profundas por ese instinto sexual que tienen como auxiliar. Como ejemplo del ermitaño, creo que el Sherlock Holmes de Benedict Cumberbatch, de la serie Sherlock de la BBC, es genial, parece que haya sido diseñado casi para encajar en esta variante. 5. El mago, sexual conservación. Este tipo de personas tiene como instinto dominante el sexual y como auxiliar el conservación. Por cierto, este es mi tipo de personalidad, por si te lo estabas preguntando al ver el vídeo. Estas personas se encuentran atrapadas entre el deseo de estar con gente y el deseo de aislarse hacia su soledad creativa, ya que no quieren estar con grandes grupos, especialmente si los consideran vacíos por la relación que sea, pero sí quieren relaciones profundas y conexiones que sean muy especiales para ellos. Además, necesitan sentirse conectados con una visión o misión de vida mayor a la que le ponen un montón de energía. Mi ejemplo pues es el canal de MBTI Enneagrama y bueno, todas las redes sociales que tienen asociadas y la web y el gran libro del MBTI. Este tipo de personalidad también suele ser muy dado a la espiritualidad y a lo largo de su vida pues puede coquetear con diferentes filosofías y corrientes espirituales. ¿Qué estresa al mago? Sentirse desconectado de una visión mayor, forzar relaciones que siente vacías, sentirse atrapado o estancado en un lugar, situación, relación, etc., perder la libertad de hacer lo que quiere y sentirse agotado física o mentalmente. ¿Cómo se sienten más cómodos? Este tipo de personalidad, para sentirse realmente cómodo, necesita tener conexiones reales, necesita no sentirse vacío en un grupo o en una comunidad, sino tener ese algo con las personas que tiene a su alrededor, que no necesariamente tienen que ser muchas. Ya he dicho que ese tipo de personalidad tiende más a las relaciones profundas, importantes, que a pertenecer a un grupo súper enorme. A esto debemos añadirle esa necesidad de estar conectado con una visión mayor, con una misión de vida que sea un poco su motivo para levantarse por la mañana con alegría, con emoción y con ganas. Este es un tipo de personalidad que necesita profundidad tanto en sus relaciones como en su misión de vida, y cuando la consigue puede sentirse muy realizado y muy feliz y hacer feliz a los demás con ello, algo que creo que también es muy importante para este tipo de personalidad. Como ejemplo del mago, aparte de mí, que ya me he puesto como ejemplo, se me está viniendo también a la mente Wanda Maximoff, la bruja escarlata de Marvel. 6. La mariposa. Sexual, social. Este tipo de personas tiene como instinto dominante el sexual y como auxiliar el social. Se cree que es la variante instintiva más rara de las 6 y que puede ser la de muchas personas famosas, la de muchas celebridades. Es un poco el polo opuesto del manitas que vimos en el punto 1. Estas personas suelen oscilar entre querer cercanía y no quererla, porque a su vez necesitan al grupo mayor. Son un poco personas a las que si te acercas mucho se alejan y si te alejas se acercan. Tienen un gran carisma y magnetismo y se les asocia mucho también con la imagen del pavo real, porque quieren que les miren. ¿Qué estresa a la mariposa? Acercarse demasiado a alguien, pasar demasiado tiempo realizando tareas monótonas o que consideran insignificantes, perder estatus o popularidad, sentir que otras personas rechazan su energía, lidiar con eventos o personas aburridas. ¿Cómo se sienten más cómodas?
Estas personas se sienten especialmente cómodas cuando pueden seducir a una gran audiencia o estar con mucha gente sin tener por ello que profundizar demasiado con individuos concretos, ya que pueden querer relaciones profundas pero a la vez necesitan mantener esa libertad de sentirse deseados por todos. Piensa, por ejemplo, en las celebridades más llamativas que conoces, como pueden tener grandes pasiones y a su vez suelen querer llamar la atención con estas grandes pasiones, sintiéndose muy bien cuando lo logran. La mariposa suele sentirse bastante mal cuando es rechazada o cuando su vida se vuelve monótona, pero se suele sentir muy bien cuando puede vivir una vida que considera intensa o cuando puede volcarse en sus pasiones y a su vez con ello llamar la atención del grupo o seducir a esa gran audiencia que decíamos. Y como ejemplo de la mariposa, creo que el personaje más icónico de todos los tiempos de esta variante ha sido Marilyn Monroe. Creo que con la descripción que he dado todos podemos hacernos una idea de cómo este personaje encaja en esta variante. ¿Qué pasa con la teoría del apilamiento de los instintos? Si has visto mi vídeo sobre curiosidades de Enneagrama, que por cierto fue mi primer vídeo hace ya 4 meses, ilusión. Bueno, si has visto ese vídeo, sabrás que una de las curiosidades que te contaba es que existe una teoría llamada el apilamiento de los instintos. La teoría oficial, hasta donde sé, es de Mario Sikora. Él afirma que ciertas combinaciones de instintos o subtipos son posibles, pero que otras no, que otras son completamente imposibles y nunca se dan. Por ejemplo, Mario Sikora asegura que si tu instinto dominante es el sexual, tu instinto auxiliar siempre va a ser sí o sí el autoconservación y nunca va a ser el social. En la práctica, y por lo que yo he podido ver, esta teoría suele cumplirse en la mayoría de los casos. Es decir, para mí sería una buena teoría de probabilidad, pero no una teoría absoluta. Con esto quiero decir que si tu instinto dominante es el sexual, pues es más probable que el auxiliar sea la autoconservación. Por lo tanto, en la sociedad hay más personas sexual conservación que sexual social. Pero lo cual no quiere decir que no haya ninguna que sea sexual social. Y lo mismo con las otras combinaciones imposibles de instintos que afirma esa teoría. Te dejo el vídeo enlazado por aquí arriba en tarjetas, porque creo que puede gustarte, son 7 curiosidades, por lo que vas a aprender más aparte de esta. En mi opinión, también creo que esas combinaciones más habituales también tienen que ver con el MBTI. Si suelen darse en MBTI que son más comunes que otros, pues es normal que en una sociedad haya más variantes instintivas que otras. Pero bueno, no voy a entrar mucho en esto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberte ayudado, espero que te hayas identificado en alguna de las variantes instintivas. Si quieres puedes contarme aquí abajo cuál eres o si has identificado a alguien en ellas. También puedes contarme si las asocias con un eneatipo o con un tipo de personalidad de MBTI concreta. Porque yo, por ejemplo, en Hermanitas veo 100% a los ISTJ. No sé tú qué opinas. Y ya está. Recuerda suscribirte, dale like al vídeo. Siempre quiero decirlo, siempre se me olvida, pero bueno, tú dale like. Comenta si quieres y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!